Buenas noches, señor presidente. Buenas noches a los señores funcionarios del gobierno. Bienvenidos al presente conversatorio con medios de comunicación. Hoy, martes 25 de febrero, desde Guayaquil, aquí en la ciudad Perla del Pacífico. Este conversatorio es matrizado por Radio Pública del Ecuador, para 145 emisoras, señor presidente, en 8 provincias del país. Algún día las voy a contar, ¿verdad? Compromiso. Asimismo, son 15 señales de televisión y operadoras de cable retransmiten esta señal, que la levanta CN Plus. El canal 48 y el Ciudadano TV llevan la señal al mundo. Señor presidente, adelantamos nuestro agradecimiento por estar con nosotros. Están al costado, por concedernos de este espacio para los ecuatorianos que conozcamos el pensamiento de nuestro gobernante ante las inquietudes de los diferentes medios de comunicación aquí presentes cuando está por concluir su día de trabajo. Señor presidente, bienvenido y buenas noches. Muchas gracias, bienvenidas a todos y a todos. Como tratamos de hacer cada martes, una vez pasada la campaña electoral, pues ahí se altera todo, ¿verdad? Hemos dedicado este día de trabajo a Guayaquil para ver cómo avanza la acción, las políticas de la Revolución Ciudadana en Guayaquil y en general de aquí, monitorar Guayas y la costa. Pero hoy nos hemos concentrado sobre todo en Guayaquil. La verdad es que estoy muy contento. Bueno, nos alteró un poco la agenda, tremendo aguacero que cayó de mañana, incluso queríamos hacer un poco de ejercicio, bicicletear, etcétera. Póngamelo en un banquito aquí, en una mesita, no se mala, ¿no? Entonces se tuvo que suspender esa actividad, ¿no? Primero un abrazo a todas y a todos, a los que nos siguen por radio, por televisión, perdonen la demora, sobre todo aquellos que tienen la gentileza de retransmitirnos en vivo, pero se extendió un poquito más de lo esperado una reunión precisamente sobre Guayaquil ecológico. Les estaba diciendo, vinimos ayer de noche, como ando soltero, porque mi familia está fuera del país, para dormir solo en Carondelet vengo de noche, ya empiezo la jornada más temprano, esperamos empezar muy temprano, 6:30. Lastimosamente, pues, cayó un aguacero terrible, entonces se suspendieron algunas actividades y tuve que esperar por otras actividades, por ejemplo, la visita al Parque Los Amanes, hasta donde se nos cayó una carpa de la cantidad de agua, ¿no? Una carpa para la gente. Finalmente, pues con un poco de retraso, fuimos a Los Amanes porque me moría de ganas de conocer el estadio Cristian Benítez, Chucho Benítez, ¿no? La verdad es que es un estadio precioso. Me dice el gobernador que es el primer estadio en los últimos 50 años público que se hace en Guayaquil, porque el Glorioso Capol, el Monumental, son privados, son clubes privados. Y probablemente en el país hay otros estadios que se han hecho municipales, pero ninguno pues con las instalaciones. Este cumple toda la norma FIFA, no sé si está aquí Pepe Pancho. Entonces, en su género es el único que se ha hecho en muchas décadas y obviamente es el único estadio, bueno, sí hay estadios municipales con canchas sintéticas, pero además tiene cancha sintética este estadio, ¿no? Realmente muy bonito, un estadio que necesitaba Guayaquil para campeonatos de ligas barriales, para campeonatos colegiales, ya se jugó la final del campeonato de fútbol colegial, tremendo estadio para Aso Guayas, segunda categoría, etcétera. El estadio tiene capacidad para 8.000 personas, tiene camerinos de primer nivel, los camerinos son mejores que Monumental, el Capol, el modelo, tiene sala de calentamiento con césped artificial, tiene salón de usos múltiples para charlas del director técnico, ¿no? Cabinas radiales, o sea, un estadio muy austero, pero muy bonito, con todo lo necesario, muy funcional, y la verdad es que la arquitectura, todo muy bello. Yo he quedado realmente impresionado y se lo he hecho en 3 meses. Esa es la Revolución Ciudadana, compañeros. Obras extraordinariamente bien hechas y extraordinariamente rápido, porque el país no tiene tiempo que perder. También recorrimos un poco el Parque Los Amanes y eso es lo que le llena de alegría a uno, ¿no? Cuando se nota que hay instancias que entendieron lo que es la revolución y eso avanza muy rápido, las nuevas etapas, nuevas canchas, la avenida de ingreso, los accesos, parqueaderos, se va a empezar ya, bueno, aquí está por terminarse la infraestructura donde va a haber patio de comidas, algunas oficinas públicas, un centro de desarrollo comunitario, manejado por Deportes y Cultura, con bailoterapia, clase de gastronomía que va a dar el ministro de Deportes, artes plásticas, juegos al interior, ping-pong, ajedrez, etcétera, ¿no? Entonces, y luego vendrá la siguiente etapa, que es la etapa más bien de contemplación, espejos de agua, espacios para picnic, espacios para hacer camping, ¿no? El que quiera, un turista que quiera venir a acampar, en vez de pagar un hotel, los mochileros, ¿no?
puede acampar ahí con todas las seguridades, cafetería, duchas, baños y dejar su carpa segura e ir a conocer la ciudad de Guayaquil. También va a haber aquí el local scout, va a haber zoológico para niños, es decir, las aves de corral, etcétera, ¿no? También se empezará ya con la gran área para megaconciertos, que no tiene Guayaquil, que básicamente es un espacio abierto con una buena concha acústica, ya está diseñada, con un escenario, entonces ahí está, ¿no? Ya este es el diseño definitivo. Qué sé yo, si se presenta Plácido Domingo, que nos ofreció venir, ¿no? Para inaugurar el parque, lo encontré y lo conocí en la cumbre de Cádiz por el Bicentenario en España, la cumbre iberoamericana, o cualquier mega concierto, ¿no? Entonces hay unas bancas muy elementales y después césped, la gente puede estar parada, sentada, eso se necesitaba en Guayaquil. La verdad es que el parque está muy bonito, tal vez también por la época invernal, el verdor es muy fuerte, ¿no? Y me impresionó, se lo ve muy bello. La gente muy contenta, me dicen que de noche esas canchas pasan repletas y bueno, recuerdo que no prendían las luces por ahorrar energía, ¿no? Ojalá prendan todas las luces y que la gente vaya a aprovechar, sobre todo después de las horas de trabajo, pues esas áreas deportivas. De hecho, se va a requerir, nos quedamos cortos y vamos a hacer más canchas. Si han visto las canchas de fulbito de césped artificial, habrá que duplicar ese número de canchas porque todas están repletas. Y qué bueno, eso es lo que buscamos, ¿no? Ustedes ya conocen el proyecto del Parque Los Amanes, entonces básicamente lo que está prácticamente completo es este de aquí, esta etapa. Ponme lo anterior, por favor. No sé si se puede escribir. Gracias. ¿Quién es el que está manejando el gato? Ya, a ver. Esta parte de aquí se ha completado, esto ya estaba. O sea, la nueva parte, esto de aquí está casi por completarse. Aquí está el estadio, faltan detalles de las dos canchas. Y empezamos esto. Aquí está también la concha acústica, ¿verdad? Esto estará listo para... No, un poquito después. Mayo, seguro, Giovanni. ¿Dónde está la concha acústica? Esto de aquí, ¿verdad? Esto estará para noviembre más o menos. Esto para mayo ya, todo esto. Y esto ya está. Entonces cada vez, o sea, apenas están los estudios, seguimos haciendo. ¿Ok? Estos dos círculos que ven aquí van a ser escuelas de fútbol. Como explicaba hoy día en Parque Los Amanes, yo de que fui ministro de Economía, ¿no? Esto era un clientelismo total. Marcador electrónico para tal equipo, tribuna norte para el otro estadio de tal equipo. Y los equipos de fútbol son instituciones privadas. Querámoslo o no, son instituciones privadas. Y hay que tener mucho cuidado pues con esas cosas, ¿no? Pero así se manejaba el país, ¿no? Si había un legislador que era directivo de un club, sacaba su partida para... Así era, creo. Cuando yo llegué paré todo eso, pero de todos modos por ahí se fueron algunas tribunas y algunos marcadores. Entonces esto lo hemos pensado mucho, muy seriamente. Entonces lo que hemos decidido es, porque estaban clubes de Guayaquil pidiendo espacios, etcétera. Entonces, y ellos hacen una importante labor en cuanto a escuelas de fútbol para menores de edad y sobre todo acción social con chicos de la calle, etcétera, ¿no? Porque los otros pueden pagarse esas escuelas de fútbol privadas que existen. Entonces, hemos decidido que para MLE y Barcelona se les van a hacer instalaciones, duchas, camerinos, bastante elemental, pero lo necesario, bello como el estadio. O sea, instalaciones bonitas. Cuando digo sencillo, significa sin opulencia, no significa feo, ¿no? Para mí no hay nada más bello que una mujer sencilla, ¿no? La opulencia, llena de parafernalia, no me gusta necesariamente. Bueno, en todo caso, lo sencillo no significa antiestético, significa sin opulencia, hacer lo necesario y con armonía, eso es estético. Entonces, lo necesario para que entrenen tener esas escuelas de fútbol de Emelec y Barcelona, ¿no? Van a estar aquí, la de Emelec, la de Barcelona va a estar acá, con la diferencia que estos son unos 800, estos son unos 3.000, entonces tiene que ser un poco más grande, ¿no? ¿Ya? Más o menos 3-1. Bueno, si no. Entonces, no va a ser del mismo tamaño. Claro, si algún rato va a practicar el equipo de primera categoría, que practique, va a ver las duchas, camerinos, pero básicamente es para estas escuelas de fútbol, porque esto es una acción social, son alternativas y trabajan con jóvenes muy pobres. De hecho, se nos ha escapado Marcelo que también Jimmy Jairala tiene escuelas de fútbol y me pidió espacio aquí, ¿no? También se ha decidido hacer un complejo de tenis, un estadio para tenis de nivel internacional, para los eventos internacionales que tenemos, pero ustedes saben, no es solo el escenario, son unas 3.000 personas, sino 6 canchas al menos al lado, de arcilla, primer nivel,
porque algunas veces son partidos simultáneos, además para entrenamientos, cosas así. Entonces esto va a estar por esta parte más o menos. Por aquí era, ¿no? Ya, exacto, aquí. Entonces cada vez recogemos necesidades y vamos complementando el proyecto. Aquí va a haber también el proyecto de circo social. Tengo que confesarles, no conocía el circo social. Lo conocí hace un par de semanas en Cuenca. Es espectacular. Es un circo donde jóvenes son artistas, van los niños, disfrutan, se les enseñan malabares, etc. Es un impacto espectacular. Aquí también va a ir el circo social. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Todo a ribera. O sea, vamos a tener espejos de agua, espacios verdes y para canotaje. Y en este segmento de acá, esto ya está. O sea, aquí está el colegio Teniente Hugo Ortiz, acá las canchas, esto es lo que prácticamente ya está y esto estará hasta mayo. Toda esta área de acá, de hecho así, ¿no? Creo que esto es los amanes que tiene ahorita Melec, eso es el ISFA, hay que ver cómo lo incorporamos también al proyecto. Esto de aquí va a estar, vamos a dejarlo prácticamente en su estado natural, con caminería, con observación, espacio para observación de aves, etcétera, y deportes para este ambiente, por ejemplo, canopy. ¿Ok? Entonces, realmente es un proyecto, acá también va a haber muro de escalada, etcétera, ¿no? en el parque. Realmente esto le va a cambiar la vida a los guayaquileños y guayaquileñas, ¿no? Para eso estamos. Bien, luego de visitar el Parque de los Amanes, que avanza bien, me ha llevado una grata sorpresa. Felicitaciones a Giovanni Rodito, porque yo noto un cambio, él es el joven gerente de tu cargo. Sí, pero no es como lo de fundaciones que gana. ¿Cuánto gana? Después hablamos. Ya. Entonces, que es el gerente de la empresa de parques, yo noto un cambio, no va a tener el monopolio de helados en el Parque de los Amanes, ¿eh? Seguro, ok, ya. Entonces, yo noto un cambio muy importante en la empresa de parques con un claro concepto, siguiendo las decisiones de los equipos de trabajo con el presidente y ejecutando rápidamente. Así que felicitaciones y con muy buen criterio tomando decisiones. Bueno, hubo una carpa explicativa con público, etcétera. Luego de esto, pues, fuimos a la parte centro-sur de Guayaquil, donde empieza el puente Los Amanes. Hoy día fue un día histórico, otro pequeñito hito histórico, pero hito al final del día, ¿no? Por primera vez un presidente puede cruzar a pie de Guayaquil a la isla Santay. Si hace unos años alguien cruzaba a pie de Guayaquil a la isla Santay, era Jesús, ¿no? Porque caminando sobre las aguas. Aquí ya tenemos el puente, ya está completo. Ya se está haciendo la caminería en la isla Santay. Falta, pues, ustedes ven esos salidos así, ahí va a haber toldas para lugares de contemplación, etcétera, ¿no? Entonces esto está prácticamente listo. ¿Cuándo nos entregan este? Mediados de marzo. Se atrasaron un poco. Y el del lado de Durán, finales de abril. ¿Ya? Y la caminaría completa, bueno, uniendo este puente con la ecoaldea, para que ustedes a pie puedan ir a comer un seco de gallina a la ecoaldea de los habitantes de Santay, eso va a estar 15 de marzo también. Y para julio va a estar ya todo el anillo de 14.5 kilómetros. Para abril estará la unión entre este puente, la caminería, que son unos cuantos kilómetros. 5 kilómetros, los dos puentes más la caminería que une los dos puentes. Eso estará a finales de abril. O sea, a finales de abril alguien que vive en Durán y quiere ir y trabaja en Guayaquil, ya el Colegio Cristóbal Colón, de profesor, puede coger su bicicleta, son aproximadamente 3 kilómetros, en 10, 12 minutos estar en la parte centro-sur de Guayaquil, ¿no? Y por las vías, las ciclovías, etcétera. Y si quiere ir caminando, se demorará un poquito más, pero también llega. Y para julio estará toda la caminería, que son 14.5 kilómetros. Esto significa incorporar a Guayaquil, esto es histórico también, significa incorporar a Guayaquil más de 2.000 hectáreas de un lugar muy rico en fauna, en flora, gran parte son manglares, hay observación de aves, etcétera, ¿no? Se están haciendo también trabajos turísticos, ambientales, observatorio de aves, acceso del otro lado de la ribera del río para que la gente pueda contemplar el río, al menos a mí el malecón, antes de que se convierta en un mall privado como monopolio de helado, cuando se podía ver desde la calle el río, era mi lugar favorito. El río me daba mucha paz, todavía me da mucha paz. Me quedé en el puente un rato viendo el río, la mansedumbre de la ría Guayas, no sé, transmite algo, ¿no?
Entonces va a haber accesos en la isla que salen del círculo de 14.5 kilómetros para ir a las otras riberas, a diferentes lados de la isla a contemplar la ría Guayas. Bueno, esto está prácticamente listo, faltan algunas obras complementarias. Cuidado que ahí se ve mucho fierro, esto va a estar pintado, esto va a estar revestido también. Ahí ustedes ven ejemplos de la ciclovía, no me cambies. ¿Cómo van a ser? Yo les he recomendado, ponme la anterior por favor, no me cambie y me cambie. Cámbiame para que no me cambie. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí está la ciclovía, lo que les he recomendado, no sé, comento con ustedes, al final estoy equivocado. Yo soy ciclista, ¿no? Es que mejor, si un poquito más ancha y que esto sea una vía para acá y acá sea la otra, ¿ya? Porque juntas un accidente, pues, se puede caer alguien. Entonces eso, vamos a hacer ese pequeño cambio, pero es espacio suficiente, esto tiene 4 metros de ancho, así que el día de hoy, por primera vez en la historia, un presidente cruza a pie desde la ciudad de Guayaquil a la isla Santay. Son pasos importantes. Este puente es levadizo, para que pueda pasar o sea, en verdad tiene 60 metros la amplitud del puente, en la parte levadiza, pero por normas de seguridad se dice que puede pasar solo un buque hasta de 20 metros de manga, que ya es bastante, muchísimo. A la llegada nos faltan algunos trabajos también, derrumbar algunas paredes, despejar algunos espacios para que sea un entorno bonito, ¿no? La llegada del puente y que la familia guayaquileña, incluso con alquiler de bicicleta, pueda venir a alquilar una bicicleta, cruzar el puente, irse a comer un seco de gallina, en julio ya dar la vuelta a la isla, salir por Durán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Incorpora a Guayaquil y del otro lado incorpora a Durán más de 2.000 hectáreas de áreas verdes. Probablemente es el parque urbano, no sé cuánto tenga el metropolitano de Quito, 300 hectáreas. Esto tiene más de 2.000 hectáreas, o sea, probablemente es el parque urbano más grande del país. A 800 metros caminando de Guayaquil, ¿saben lo que es eso, no? Muy importante. Luego de esto, me equivoqué aquí, sí. Como llovió, tuvimos que cambiar un poco el programa y en realidad la primera actividad que hice, que estaba programada a las 12 hasta que escampe, fue ir a visitar al capitán Fabián Pasos, que es el sobreviviente del accidente del helicóptero presidencial. Esa tragedia ocurrió el jueves pasado. Murieron 3 de los ocupantes, entre ellos el piloto presidencial, querido amigo capitán Héctor Caicedo. Sobrevivió quien estaba piloteando, Héctor iba como pasajero, sobrevivió quien estaba piloteando, que era el capitán Fabián Pasos, ¿no? Por supuesto, está totalmente fuera de peligro, está recuperándose con múltiples fracturas, pero fuera de peligro, pasará unas 2 semanas más en la clínica, está en la clínica Guayaquil. También me reuní me presentaron a los miembros de la Junta Investigadora, y siempre que el piloto pueda dar su versión es una gran ayuda para esclarecer las causas de ese terrible accidente, ¿no? Y aquí, nuevamente, ¿no? Cierta prensa con qué irresponsabilidad manejó las cosas. O sea, por tener la primicia, hubo una prensa, me parece, del Congreso que dijo, hay 3 muertos y 1 herido, perfecto. Pero otro dio los nombres y se equivocó en el nombre de los muertos y los heridos. Pusieron como sobreviviente a Héctor Caicedo, que había fallecido, y como fallecido a Fabián Pasos. Yo conversé con el papá de Fabián Pasos. ¿Ustedes se imaginan cuando leyeron eso? ¿Ya? O sea, estaban desesperados. Y por el contrario, era el cierre de campaña en Quito, y yo fui a un lugar cerca donde era el cierre de campaña para monitorear la situación y después ir al cierre, y esto fue el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, al sur de Quito. Y ahí estaba esperando noticias, y yo vi sobreviviente Héctor Caicedo, que yo lo conocía muy bien, al que más conocía porque era mi piloto. Entonces se salvó Héctor. Pero después me confirmaron que el muerto era Héctor y que el sobreviviente era Fabián Pasos. Pero si a uno le afecta tanto, se imaginan a las familias. Aquí habrá que tomar medidas. Gracias a Dios la ley de comunicación, ¿no? Sanciona estas prácticas irresponsables de periodismo, porque eso es irresponsable, señores. No pueden hacer esas cosas. Imagínense las familias que leen, mi familiar murió y el otro mi familiar se salvó, y luego no ha sido así, ¿no? El fallecido resulta que es el sobreviviente y el sobreviviente resulta que es fallecido. No hay derecho a que hagan eso. Luego de esto, pues vinimos al gobierno zonal, tuve una actividad personal, almuerzo, me saqué el pasaporte. No sé, pues si a mí me ayudaron y tenían que advertirme eso, me llevaron directo, pero no es que se hace mucha cola tampoco, ¿no? Ya, pero en verdad, enseguida, todo, muy buen servicio. Yo conversé con la gente, todo el mundo muy contento, espacios amplios, bien mantenidos, asientos. Esa es la Revolución Ciudadana. O sea, uno de los rostros fundamentales de la Revolución Ciudadana. No es algo menor,
es lo fundamental, ¿no? Los pequeños grandes detalles es el buen servicio al ciudadano. Nunca más los servicios públicos lo peor, colas, tramitadores, polvo, lluvia, etcétera, ¿no? Sino que lugares decentes donde esperar, si se tiene que esperar turnos electrónicos, como siempre digo, ¿no? La excepción debe ser cuando uno tiene que hacer personalmente un trámite, porque lo primero es que no haya trámite. Segundo, si hay trámite, que todo sea de la casa internet, o sea, que se mueva la información y no el ciudadano. Si hay que mandar copia dura, pues se la manda por correo. Y la última, las opciones, cuando ya no hay más solución, es que vaya el ciudadano personalmente, como en este caso que yo he tenido que firmar, etcétera, aunque hasta la firma se puede hacer electrónicamente, ¿no? Pero en todo, y si el ciudadano tiene que ir, tiene que recibir un servicio de primera, en edificios, salas de espera de primera, climatizadas, turnos electrónicos, gente amable, capacitada y rápido, que no jueguen con el tiempo de la gente. Al menos en lo de los pasaportes, pues lo que me tocó experimentar hoy día ha sido así, ¿no? Un trámite muy ágil, muy bueno. Pregunté a la gente, o sea, porque a mí también siempre me preparan todo, ¿no? Pero es verdad que el nivel de satisfacción era muy alto. Entonces, felicitaciones, ¿no? Y eso, les insisto, no es un detalle menor, es algo fundamental de la revolución ciudadana, mejora en servicios, disminución de trámite y muy buen trato a la gente, calidad y calidez en el servicio. Luego de esto tuvimos, porque uno como todo ser humano tiene sus engreídos, ¿no? Entonces uno de mis engreídos, una de mis fijaciones es el proyecto Guayaquil Ecológico. Como sueño con Guayaquil mucho más verde, un verdadero modelo exitoso para todas y para todos, como en Isla Mocolí más o menos, ¿no? Entonces, con espacios verdes, espacios públicos, espacios comunitarios, canchas deportivas, etcétera. Entonces nos reunimos para evaluar cómo va Guayaquil Ecológico, las cosas avanzan, ustedes han visto ya Santay, ustedes han visto ya Samanes, y Estero Salado también avanza. El parque lineal, se han reubicado ya más de 3.000 familias, esto avanza rápido porque hasta 3.350, sin ruido prácticamente, cuando hace unos meses eran apenas 1.000, así que felicitaciones. Ya tenemos los estudios de la SPOL, ya tenemos también recomendaciones de, ¿cómo se llama? El Instituto Francés, INSA, para descontaminar y dragar el estero. Se va a empezar con el estero palanqueado, donde ya se ha reubicado las personas para sacar los estrangulamientos y que empiece a funcionar la marea, que es la mejor manera de oxigenar esos brazos de mar, ¿no? Y que sea un efecto de demostración, porque algunas veces hay resistencia a la gente, yo aquí no me muevo, o sea, viendo su espacio y no viendo el bien común. Pero cuando la gente puede observar ya el proyecto hecho, o sea, o ellos mismos salen o los vecinos lo empujan, porque todo el mundo va a querer eso, ¿no? Por supuesto hay sectores, hay casi 12 kilómetros de sectores muy consolidados, y que cómo se destrozó a la perla del Pacífico. Y no es solo esta administración, esto ha sido histórico, ¿no? Guayaquil creció en base a invasiones, o sea, toda la Férez Cordero, invasiones, todo el suburbio. Y se hacían de la vista gorda los politiqueros de turno, o ellos impulsaban las invasiones por ganar unos cuantos votos. Y se legalizaron las casas sobre el agua, se legalizaron las casas sobre los escombros. Y hay casas consolidadas. Ustedes saben que hay casas hasta de $170.000 en ese sector, ¿ya? Entonces, en esos sectores muy consolidados habrá que buscar soluciones técnicas y básicamente, ¿cómo es que se llama exactamente lo que pensamos para los sectores consolidados, Giovanni? Las caminerías elevadas. Caminerías elevadas, ¿no? O sea, ya no se puede despejar las orillas, habrá que poner alcantarillado, ¿no? Gracias a Dios, o sea, ojalá lo ponga el municipio. Si no lo ponemos nosotros, pues gracias a Dios las reformas a la COTAC permiten pasarle la factura al municipio, porque eso es competencia municipal, pero si no se soluciona el problema del alcantarillado, seguirá contaminado el estero salado, y esos sectores ya muy contaminados, muy consolidados, que también están contaminados, se hará caminaría elevada, es decir, no se despeja, no se reubica, sino que se abre el parque lineal y es una caminería elevada. Entonces todo eso se ha conversado el día de hoy, también vimos, bueno, algunos proyectos, el malecón que habíamos ofrecido de Pascuales hasta Puerto Nuevo. Es muy difícil hacerlo sin la cooperación del municipio porque hay que expropiar, etcétera, pero hay algunos sitios que se están determinando donde es más sencillo porque hay bodegas abandonadas, etcétera. Expropiar, eso significa, cuidado, pagar lo correcto, pero obligar a la venta. Ahora, si hay un terreno botado, una bodega botada, pues va a estar encantado
el propietario de vender, porque seguramente eso es lo que está buscando. Y empezaremos ese malecón al menos en esos puntos, en esos segmentos donde sea fácil de intervenir. Algo más vimos en Guayaquil Ecológico. ¿Se me olvida algo? Ah, eso es una gran noticia para Guayaquil. Tienen, por si acaso, en el parque histórico vamos a poner un hotel, 5 estrellas, ya hay un ganador, el grupo Oro Verde, ¿no? Ya se han llegado a un acuerdo con los términos financieros, porque parte de la infraestructura es nuestra, y van a tener que equiparlo, ¿no? Y obviamente administrar eso. Guayaquil tendrá un nuevo hotel 5 estrellas en el parque histórico, que es un sitio realmente espectacular, y el hotel va a ser bellísimo, va a ser en el Hospicio Corazón de Jesús. Entonces, recreando el Guayaquil antiguo, va a ser un hotel temático, ¿no? Aquí tenemos un poco las ideas, claro, esto no es el hospicio, pero es como queda un hotel con estilo antiguo, ¿no? Y incluso va a ser mejor todavía el del parque histórico, porque el edificio es de madera, tradicional, bellísimo, ¿no? Con amplios salones, etc. Entonces ya hay un interesado, ya está, o sea, ganó un concurso, hubo muchos interesados, ocho empresas retiraron. 8 retiraron bases, Ya. 2 presentaron propuestas. El ganador fue el grupo Oro Verde. El ganador ha sido Oro Verde, y pronto Ecuador, Guayaquil y Ecuador tendrá un nuevo hotel 5 estrellas, el parque histórico, un lugar bellísimo e ideal para hacer convenciones, porque está cerca de la ciudad, está aislada y al mismo tiempo aislado, está muy cerca del aeropuerto, incluso se podría ir en bote al aeropuerto, tiene grandes salones para convenciones, tiene todo ese entorno bellísimo de la recreación del Guayaquil antiguo. Mire cómo si han hecho algo las administraciones social cristianas. Primero, nadie ha negado que han hecho algo, pero segundo, todo esto es hecho con la plata del Banco Central, por si acaso, no será el poder político. El MAC, todo eso, el centro cívico, parque histórico, todo eso fue Banco Central, imprimía billete, o ya después en la dolarización sacaba plata, endeudaba al país, y en base a la presión social cristiana le daba a los social cristianos, ¿no? En este caso, este parque histórico está en el cantón San Borondón. En todo caso, esto va a ser maravilloso realmente para Guayaquil, y un paso importante también para el desarrollo del turismo en Guayaquil, en Guayas y en el país. Y luego de esto, pues esta fue la reunión donde nos extendimos un poquito más, que nos produjo el retraso para este conversatorio, por lo cual reitero mis disculpas. Luego de esto, pues hemos venido a este conversatorio, después tengo un par de reuniones, despachos y actividades personales. Bueno, nuevamente, bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos. Abrimos el espacio para preguntas. Muy amable, señor presidente. Vamos a iniciar esta ronda del conversatorio con Marta Navarrete, de Telerama. Por favor, adelante, Marta. Presidente, buenas noches. El alcalde Jaime Nebot dijo el pasado domingo que él no va a obstaculizar las obras que usted realiza aquí en Guayaquil. Asimismo, pidió que usted no interfiera en el trabajo que él realiza. Tomando en consideración eso, las declaraciones del alcalde, ¿cómo va a ser el trabajo o la coordinación del gobierno con los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca, tomando en cuenta que son de otra tendencia política para la ejecución de obras y proyectos en estas ciudades? A ver, procesemos un poco. En el 2009 ganamos 30% de alcaldías, 60 aproximadamente. Ya ahorita, pese a que falta mucho todavía por escrutarse y muchos cantones por entrar, llevamos 63. Pero en el último manifiesto de respaldo de los alcaldes, pese a que ganamos 60, en el 2009 tuvimos 170 firmas de respaldo, el triple. ¿Por qué? Porque la gente ve que somos gente de buena fe, que actuamos sin distinción de colores, de ideología, con la gente que sirve a su comunidad. No así con los politiqueros, pues, ¿no? Que también políticamente sabemos responder. Entonces hay que ver, o sea, Jaime Nebot ha gritado todos estos años, pero no ha pasado nada. Sí ha habido obstaculización de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo sí escuché que hablaba de que el presidente no interfiera en la competencia del municipio. Bueno, veamos quién interfiere para que Guayaquil sepa, ¿verdad? A ver, es que ya se me movió mi maquinita, ese es el problema. Por acá lo tengo impreso. Por favor, lean artículo 261 de la Constitución. ¿Se acuerdan del problema del puerto? Que él se niega a hacer el puerto de aguas profundas, quiere ordenarnos dónde hacerlo, quiere ordenarnos dragar el canal. Artículo 261. El Estado Central tendrá competencias exclusivas sobre, numeral 10, puertos, incluso aeropuertos, ¿no? Yo no hubiera concesionado jamás los aeropuertos de Quito y Guayaquil, eran los únicos rentables.
y con eso se mantenía el resto del aeropuerto, pero vino la época neoliberal y se lo dieron a los municipios. Y aquí dice la Constitución, y esto ya estaba en la Constitución anterior, el Estado central tendrá competencia exclusiva. Estado central es el gobierno, no es el municipio. Sobre, numeral 10, el espectro radioeléctrico, el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones, puertos y aeropuertos. Entonces cada caso sus propias palabras, pues, y no se entrometa en competencias que no son de él. Por el contrario, veamos qué dice la misma Constitución, ¿ya? ¿Se acuerdan las ofertas de campaña que va a ser el puente San Borondón entre cantones y todo eso? Por favor, busquen artículo 164. Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las que determine la ley. Busquen donde dice que él es encargado de hacer los puentes intercantonales. Era pura oferta apresurada de campaña, ¿no? Porque lo que dice el artículo 164, numeral 3, es planificar, construir y mantener la vialidad urbana. Lo intercantonal le corresponde a la prefectura y con la prefectura es el gobierno central el que va a hacer esos puentes que ya estamos estudiando. O sea, ya estamos diseñándolos, no son ofertas de 2 semanas antes de campaña. Que cada quien haga lo que tiene que hacer. Maravilloso. Vean la Constitución. Vean a quién le corresponde sanear el estero salado. Artículo 264, lo leo nuevamente. Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley. Numeral 4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales. Hoy empresas, familias botan esas aguas residuales en el estero salado y lo contaminan. Ha tenido que intervenir por emergencia directamente el MAE, está aquí Lorena, ¿no? Para controlar las descargas industriales al estero. Eso le correspondía al municipio, pero no lo hizo. Manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellas que establezcan la ley. Entonces, al que le toca sanear el estero salado, evitar las descargas de hogares, las descargas industriales se llama municipio de Guayaquil. Como no lo ha hecho, ha tenido que intervenir el gobierno central. Qué bueno que siga sus propias palabras y cada quien no se entrometa, nadie en las competencias del otro, y cada quien haga lo que tiene que hacer. Entonces, de acuerdo a la Constitución, los puertos, así se ponga bravo el abogado Nebot, le corresponde al gobierno central. Los puentes intercantonales a la prefectura, y estamos con Jimmy Jairala ya diseñando los puentes que va a desfogar muchísimo el tráfico en San Borondón y sale directamente al Parque Los Amanes. ¿Cómo se llama esa avenida? ¿Cómo le han puesto? La avenida del Parque, directamente. Entonces, además de un desfogue inmenso, y esto también beneficia al Hotel 5 Estrellas que va a haber en el Parque Histórico, del tráfico de San Borondón, directamente los pobladores de San Borondón, bueno, ellos tienen sus residencias, son complejos cerrados, ¿no? Pero los que sean más democráticos, cruzando el puente, pueden estar en el Parque Los Amanes, ¿no? Una obra espectacular, de los parques urbanos más grandes del mundo. Y, bueno, al menos, si es que no hace lo que tiene que hacer en el Salado, que no entorpezca lo que sí queremos hacer. Porque por campaña, por ejemplo, usted debe estar filmado, usted tenía brigadas de Social Cristiano diciendo no al tumba casas de Correa, evitemos que se desalojen, que se reubiquen las casas, etcétera, para evitar que esas casas contaminen el estero salado, liberar las riberas y hacer parques lineales. Así que el señor Nebo debería oírse un poquito a sí mismo, ¿no? En todo caso, y con respecto a Quito, yo lo dije y me mantengo, ojalá esté equivocado, ojalá. Las declaraciones del alcalde electo Mauricio Rodas han sido muy positivas en este aspecto, pero no se trata solo de él, no se trata de quien lo rodee. Hay gente que participó el 30S, hay gente que está en contacto con la derecha venezolana y Rodas también está, ¿no? Ahí está gente que nos odia, cuenta los días, como Rosario va desgranando días para ver cuándo nos caemos, cuándo nos matan, cuándo se acaba el gobierno. Eso que nadie se equivoque, ¿no? Eso, ahí está la extrema derecha, no es que está la derecha, la extrema derecha. Entonces, él ha dicho que no va a hacer oposición política del municipio. Maravilloso. Y por supuesto, trabajaremos por el bien de Quito coordinadamente, ¿no? Pero yo sí temo, como lo dije en campaña, un escenario como el de Venezuela, donde buscaban ganar la capital y desde ahí, como en Buenos Aires, y desde ahí boicotear al gobierno, desestabilizarlo, etcétera. Esa ha sido la estrategia de la derecha en los países con gobiernos progresistas, porque en elecciones nacionales no nos pueden ganar y se refugian en elecciones locales y en espacios locales y de ahí boicotear, etc. Qué bueno, si el alcalde electo de Quito, Rodas, no tiene esa intención. Ojalá pueda resistir las presiones de quienes sí la tienen, porque hay gente que sí la tiene.
lea si quiere los Twitter de Lucio Gutiérrez durante la campaña, lean los Twitters de Blasco Peña Herrera, que lo organizó la campaña a Rodas. Entonces, hay gente que sí tiene esa intención y hay que estar muy atentos. Si su intención es trabajar por Quito, por supuesto que vamos a unir el hombro para trabajar juntos por la carita de Dios, por la capital más bella de América Latina. Y le insisto, nosotros hemos trabajado coordinadamente ganamos 60 municipios en el 2009 y en el último manifiesto de apoyo al gobierno nacional firmaron así, de frente, apoyando al gobierno nacional 170 alcaldes. Entonces, con todos los alcaldes que no quieren hacer politiquería en lo local, maravilloso, trabajar con ellos por el bien de nuestras comunidades. Cuenca me olvidaba. Mire, dolió la pérdida de Cuenca porque es un bastión de la Revolución Ciudadana como en Quito, ¿ok? Y yo considero que como Augusto Barrera, Paul Grande ha sido un gran alcalde. A nivel local se vota mucho por la persona, o sea, no hay que confundir que se vota por ideología, etc. Tal vez donde se votó al menos una base ideológicamente es Quito y Guayaquil. Pero ni siquiera todas. Hay muchos correístas que apoyaron a Rodas porque estaban decepcionados con la administración municipal. Cuando yo iba a votar el día domingo, los supervisores de Rodas, ahí, con la credencial, presidente, mi presidente, una foto. ¿Ya? Entonces, se vota mucho por persona. En Cuenca ha pasado eso, porque Marcelo Cabrera es un tipo que hizo una buena alcaldía, es una persona bastante agradable y venció, y respetamos el pronunciamiento electoral de los cuencanos. Pero de ninguna manera Marcelo Cabrera es un opositor político, o sea, incluso es un amigo personal, incluso alguna vez lo invité a participar en el gobierno. Sí me preocupó un poquito que se una al prefecto Carrasco, que ese sí es opositor político y de la peor ralea. Pero con Marcelo Cabrera ya hablamos, todo eso, no hay absolutamente ningún problema. Como tampoco, cuidado, es que hay que entender bien las dinámicas locales. Se quiere posicionar como que si Alianza País es la gran derrotada de estas elecciones. Defíname lo que es derrota y lo que es victoria. Porque el partido más votado sigue siendo Alianza País. De lejos, el que tiene más alcaldías, más prefecturas, tiene Alianza País. Pero es que disminuyó con respecto al 2009. Hemos casi duplicado las prefecturas. En el 2009 sacamos 6, ya vamos por 10 seguras, probablemente 11, 12, mientras avancen los escrutinios. Alcaldías, logramos 60 en el 2009, ya vamos por 63 y pueden aumentar mientras avancen los escrutinios. Entonces, defíname lo que es victoria. Es que perdió Quito, sí, fue un revés, un golpe duro. Quito es de las alcaldías más importantes, pero también de merecer al resto del país. O sea, si ganamos en el resto del país. Ah, no, es que perdió capital de provincia, hemos ganado Esmeralda, nunca habíamos ganado en Amazonía. Hemos ganado Macas, hemos ganado Orellana, hemos ganado Puerto Vaquerizo. Y una cosa que se olvida, o sea, Alianza País no es el objetivo, es el instrumento. El objetivo es la Revolución Ciudadana, el nuevo Ecuador. Para eso tenemos un movimiento político. No es que tenemos la revolución para el movimiento político, sino el movimiento político para la revolución. Entonces quieren posicionar como que si la Revolución Ciudadana ha sido derrotada, o sea, el que no votó por Alianza País está contra la Revolución Ciudadana. Falso. La segunda fuerza política en estos momentos se llama Avanza, partido de la coalición de gobierno. Nosotros tenemos por lo pronto 63 alcaldías, ellos tienen cerca de 40. Ponen como gran triunfador a Suma. Suma tiene 20 alcaldías. Nosotros tenemos 3 veces más y nuestro aliado, Avanza, tiene 2 veces más que Suma. Y si usted ve lo que es Suma, Rodas obviamente, pues un tipo de derecha, pero el resto es una colcha de retazos impresionante. Por ejemplo, el alcalde de Puerto Viejo gana por Suma, pero fue nuestro director del SRI. Jorge Zambrano gana en Manta, es un querido amigo, trabajé con él al inicio del gobierno. Y le dije, oye, ¿para qué te metes? Lo llamo afiliado, ¿para qué te metes con Suma? No, presidente, yo no soy afiliado. En Santo Domingo, Avanza se une con Suma y nos gana la alcaldía. ¿Saben quién es el alcalde? Nuestro ex gobernador, el señor Quirona. O sea, aquí hay mucho todavía que desmenuzar, detallar. En realidad, excepto por Quito, que yo siempre dije, aquí sí se está peleando la estabilidad del gobierno y aquí hay fuerzas muy reaccionarias. Yo le diría que el resto del país, o sea, los alcaldes que han llegado, no me gusta la palabra correísta, pero son más correístas. Yo no soy correísta, ¿no? Pero son más correístas que el más rabioso correísta. Entonces no va a haber mayor problema en eso. Empezando por Cuenca, ¿no? No estoy diciendo que Marcelo sea correísta, pero es un querido amigo y no va a haber ningún problema. No es oposición, Marcelo Luis. Loja, el Chato Castillo. El Chato Castillo quería correr por nosotros y por las disputas en Loja, por los sectarismos no corre por nosotros. Por eso sí me referí el domingo, ¿no? O sea, hay lecciones a aprender,
¿no? Porque por sectarios no tenemos mucho más triunfo. ¿Por qué se ve como derrota lo del domingo para Alianza País si somos todavía el movimiento de lejos más votado, si somos el que más alcaldías ganó, el que más prefectura ganó? Hemos mejorado mucho la votación del 2009 aquí en Guayas. Es que esos son los análisis que no hace la prensa corrupta. En Esmeralda hemos ganado, estamos peleando prefectura, no sé si ya la ganamos, ¿ya? Hemos ganado todas las alcaldías excepto una. Aquí en Guayas, en el 2009, ganamos 4 cantones, hemos ganado 14. Hemos ganado Milagro, una de las ciudades más grandes del país. Hemos ganado Durán, 11 años bajo el dominio social cristiano y de las ciudades más grandes del país. ¿Han escuchado ustedes que hable la prensa algo de eso? Y en Guayaquil, y lo sabe, pues, pero por supuesto, pues es politiquero viejo, entonces no va a cometer el error de reconocerlo. Pero una joven que puede ser la nieta de Nebot le saca 40%. Y Nebot todavía no alcanza mi votación en Guayaquil. Esa es la realidad. Y ganamos la prefectura, porque que empate técnico solo se le ocurre a Nebot, no hay que ser caretuco para decir que hay, o sea, gana largo, Jim. Creo que habían 80 votos introducidos, decía empate técnico, ¿no? O sea, no hay duda en el triunfo de Jimmy Jairala. Entonces, bueno, como ustedes ven, los resultados son contundentes, seguimos siendo la primera fuerza política del país. Por supuesto que dolió perder Quito, dolió Cuenca por los amigos, pero con Cuenca no hay ningún problema. Con Quito es un gran signo de interrogación. Ojalá el alcalde de Quito, que sí es de derecha, y bastante derecha, ¿no? Y que tiene el entorno que lo rodea es terrible, vamos a ver cómo se comporta, pero si no quiere hacer politiquería, si no quiere trabajar por Quito, por supuesto que tiene nuestra total cooperación por el bien de Quito. Por si acaso, entonces dicen ahora, no, pero entre las 10 ciudades, es que no saben cómo darle la vuelta. No, es que Correa perdió en las 10 ciudades más pobladas. 5 de las 10 ciudades más pobladas están en manos de Alianza País. Durán, por ejemplo, de las más pobladas, o de aliados. Avanza. Insisto, Puerto Viejo, Manta son de las más pobladas. Esa gente, o sea, Suma escogió las mejores figuras locales, ¿no? En Puyo gana con un médico comunista, por si acaso, Suma. Y esas son las dinámicas locales. O sea, este es el que me da la oportunidad, me cerró la puerta de Alianza País, me voy con ellos. Pero no son oposición al gobierno. Entonces aquí hay grandes distorsiones por no entender las dinámicas locales. Por favor, ¿no? Por no entender las dinámicas locales. Y en realidad, por ejemplo, Santa Elena, capital de provincia, gana Dionisio González, un querido amigo, y del Frente de Lucha Ciudadana, que lo dirige Nicolás Isa Obando y apoya al gobierno nacional. Entonces, ¿la revolución perdió? No, ganó. Y ganó largo, ¿no? Perdimos Quito, y eso sí duele, y ahí sí ganó la derecha. Guayaquil usted sabe que hace 21 años está en manos social cristiana, pero los resultados son espectaculares. Lo que ha hecho Viviana es espectacular y lo sabe la derecha. Pero obviamente tienen que salir gritones y triunfalistas como siempre, ¿no? Si perdió Alianza País no es el fin en sí mismo, es la revolución, pero tampoco es verdad. Sigue siendo el partido más votado, con más alcaldías, con más prefecturas. Pero perdieron las 10 más grandes ciudades, sí, Alianza País, ahí sí hemos tal vez retrocedido un par de ciudades, pero ¿cuántas teníamos capitales de provincia grandes? 4 o 5, 6. Ahora tenemos 4 capitales de provincia y se han incorporado las ciudades más grandes del país como Milagro, Durán, que no lo considera la prensa libre e independiente. Y lo que no dicen, por ejemplo, que casi hemos duplicado prefecturas y tenemos 7 prefecturas de las 10 provincias más pobladas del país, 7. De las 4 provincias más pobladas del país, Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, las prefecturas de Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, las ha ganado Alianza País. ¿Dónde está la derrota? Tal vez es culpa nuestra misma porque nos dolió mucho perder en Quito y sobre todo estábamos ahí con Augusto Barrera, ¿no? Que le afectó mucho la derrota, como no puede ser de otra manera, puso todo, alma, corazón y vida en su trabajo y merecía ser reelegido. Fue fruto de una campaña sucia sin precedentes. Pero bueno, ya hay que mirar hacia el futuro. Pero alguien que me defina qué es victoria, qué es derrota, para entender dónde está la derrota de Alianza País. Lo que sí, insisto, ¿cuál es el problema? Que a nivel nacional arrasamos, a nivel local disputamos. Entonces hay una diferencia entre los resultados nacionales y los resultados locales. Por el contrario, la derecha a nivel nacional es arrasada y a nivel local por ahí sobrevive, ¿no? En alguna que otra alcaldía o prefectura y sale como la triunfadora por ese contraste. Y nosotros sí podemos tener mejores resultados si no hubiera habido sectarismo. Por ejemplo, ¿por qué no se hizo una alianza a nivel nacional
con Avanza? ¿Por qué no se hizo una alianza a nivel provincial con Avanza, en más provincias? Porque los compañeros solitos podemos, la obra del gobierno nos cobija, las dinámicas locales son diferentes, y así hubiéramos podido solitos. Mientras más amplia la coalición es mejor. Eso es lo que tenemos que combatir en Alianza País. Pero alguien me explique qué es victoria y qué derrota para entender si perdimos. Porque por todos los indicadores que le he dado, creo que hay un claro vencedor en estas elecciones, Alianza País, ratificada como la primera fuerza nacional, la más votada. Miren en Cuenca. En Cuenca pierde nuestro candidato con 4 o 5 puntos frente a Marcelo Cabrera, que era un gran candidato. O sea, él es el que gana, no es que gana el movimiento, es él. ¿Ya? Pero le ganamos 9 de 15 concejales, porque la gente vota por la plancha. O sea, cuando no hay nombres, sino lista, la gente 35. Cuando hay nombres, ya las dinámicas locales ven, sí, el carisma, etcétera, ¿no? Entonces, que alguien me explique qué es vencer o perder para saber dónde nos ubicamos. Porque lo que fue el día domingo para cualquier analista serio es una nueva victoria de Alianza País y de la Revolución Ciudadana. Claro, no completa victoria, con algo muy doloroso, la pérdida de Quito en manos de la derecha. ¿Okay? Señor presidente, avanzamos. El siguiente momento es para Diario El Telégrafo. Víctor Haas, por favor. Adelante, Víctor. Por ejemplo, el Diario El Telégrafo cometió un error en el titular de ayer. Quito, Guayaquil y Cuenca a manos de la derecha. Marcelo Cabrera no se define como derecha. Pregúntele si quiere. ¿Okay? Y pregúntele si apoya al presidente y apoya al gobierno. Buenas noches, señor presidente. Perdóneme, la estrategia de toditos, ¿ya? Hasta el mismo Roda, jamás fue a atacar al gobierno sin decir que apoyen al gobierno. Todo el mundo era correísta en campaña, porque saben la popularidad que tiene el gobierno. Ok, señor presidente. Hoy directivos del Partido Socialista, de Avanza, se han manifestado en diferentes medios su adhesión y el deseo de ponerse al servicio del gobierno. Estos anuncios permiten pensar tal vez en la posibilidad de que se forme un bloque de izquierda. Inclusive el director nacional del Partido Socialista quiere proponer la conformación, la creación de un frente más amplio de izquierda. ¿Es factible eso? Eso ha existido. Se rompió para estas elecciones, por eso hablaba de sectarismo de Alianza País. Lo obvio era ir en alianza. Hay veces, en Ambato, el candidato de Avanza nos gana con 1 punto a nuestro candidato. Y casi perdemos con el de Creo, porque había un triple empate técnico por dividir la votación y Avanza y Alianza País todos a favor del gobierno. En otras partes perdimos por dividir la votación. Era claro que había que hacer esa alianza. Esa es la reflexión que tiene que hacer Alianza País. Y no lo hicieron por sectarismo, por exceso de confianza. No, la obra del gobierno nos empuja y las dinámicas locales son diferentes. Entonces ya existe eso. Ramiro González, fundador y director de Avanza, es miembro del gabinete, es el ministro de Industria y Producción. Fabián Solano, director nacional del Partido Socialista Frente Amplio, es miembro del bloque legislativo, corrió con la 35-17 y ganó la elección. Ya existe ese frente. ¿Por qué no se mantuvo, ¿no?, en estas elecciones? Le insisto, ahí es donde he hablado de sectarismo. Debimos coordinar acción y por defender espacios, por otra mentalidad también, ¿no? O sea, el que debe ir de candidato no es un sano equilibrio del que es capaz, honesto y tiene opciones de ganar. No, es militante, ha hecho mérito. Entonces, si no saque medio voto, tiene que ir de candidato. Es un poco la mentalidad a nivel de provincias. Eso es lo que hay que cambiar. Debemos ser mucho más políticos en el buen sentido de la palabra y mucho menos sectarios. Aquí la gente creyó que con la obra del gobierno estaban garantizadas las elecciones seccionales. Hemos ganado, pero hemos sufrido algunos reveses, Cuenca, y la dinámica es diferente. Quito, o sea, hemos ganado algunas cosas nuevas, Esmeraldas. Eso estaba en manos del MPD, la capital. Pero, por ejemplo, por divisiones, por no hacer alianzas adecuadas, probablemente perdimos en Riobamba. Porque gana, Creo, me parece, y mire quién queda en segundo y tercero. Queda el de Avanza y el de Alianza País. ¿Ya? Entonces hubieran sido los resultados mucho mejores para consolidar el proyecto político. Pero algunos ven Alianza País como el fin en sí mismo. Eso es un grave error. Alianza País es no simple, pero es un instrumento para la revolución ciudadana y la patria nueva. No es que la revolución y la patria va a estar en función de Alianza País, sino Alianza País en función de la revolución y la patria. En consecuencia, hay que tener generosidad, ceder posiciones, y eso faltó y mucho.
También faltó estructura. Creían que con la obra del gobierno nacional estaban garantizadas algunas dignidades seccionales. Vino un tipo carismático con mucho más trabajo y los hizo pedazos en ciertos territorios. Entonces esto también ha demostrado muchas vulnerabilidades de la estructura de Alianza País. Recuerden que el 2009 fueron elecciones seccionales, pero también para asambleísta y para presidente. Entonces muchos ganaron o tuvimos buenos resultados con la viada de la candidatura presidencial. Ahora la han tenido que pelear más duro. Y en algunos lugares hemos sido derrotados, donde el gobierno tiene un apoyo del 90%, ¿ya? Pero por falta de estructura, por falta de buenos candidatos, etc. ¿Por qué? Porque esa mentalidad. Ya tenemos ganado la elección, entonces hay que poner un tipo militante que ha hecho mérito. Aquí no se trata de hacer mérito. No, se trata de ser capaz, coherente y con posibilidades de vencer, pues si no, ¿para qué es candidato? Entonces, esas son las lecciones que hay que aprender, ¿no? Ha habido muchos errores en campaña y muchos errores en la estructura de Alianza País. Y ese sectarismo. Si hubiéramos superado eso, le aseguro que el triunfo se convertía en una victoria avasalladora. Entonces, esas son las lecciones a aprender. El frente existe. ¿Por qué no se plasmó para estas elecciones? O sea, en el 2013, hace un año, fuimos. O sea, Avanza no presentó candidato presidencial y apoyó directamente la candidatura de Rafael Correa y mandó candidatos asambleístas. Y el Frente Amplio fue con nosotros. O sea, los candidatos del partido de la lista 17, Fabián Solano, por ejemplo, ganó con 35-17. ¿Por qué no se repitió esta estrategia? Porque la boicotearon. Mi espacio, aquí yo mando, me caen mal los de Avanza, me caen mal esto, nosotros somos privilegiados. Eso es lo que debe ser desterrado de Alianza País. Mi mentalidad, y mientras yo sea presidente nacional de Alianza País, mientras más amplia la coalición, mejor. Porque el fin, es que allí repartimos méritos con otros partidos. El fin no es Alianza País. El fin es la revolución ciudadana y la patria nueva. Que nadie se equivoque en eso. Señor presidente, vamos a dar paso a Leila Columba de Radio Sonorama. Por favor, adelante con su pregunta. Presidente, buenas noches. Ante los resultados que se obtuvieron en las elecciones de este 23 de febrero, usted indicó que se espera que esto sirva de reflexión para el movimiento Alianza País. Ante ese escenario, ¿amerita tal vez una reestructuración de las directivas provinciales de esta agrupación política? Sí, hay lugares donde hemos tenido retroceso electoral, Carchi. ¿Por qué? Por sectarismo. ¿Cómo nos buscó el actual prefecto, ¿ya?, para hacer una alianza? La boicotearon. Lo ha dicho Ramiro González. Yo dije, tenemos que hacer la alianza con Avanza. Me dijeron que no quería Ramiro González. Tantas cosas, y además que esto no me gusta, porque aquí se despiertan muchas pasiones cuando se disputan candidaturas. No me gusta involucrarme y me reprocho a mí mismo, ¿no? Porque debí involucrarme un poco más, pero también uno desbordado de trabajo. Me dijeron que no quería Ramiro González. Después pasó el tiempo de Ramiro, qué pena que no pudimos hacer. Oye, pero si yo sí quería, me dijeron que me iban a llamar y nunca me llamaron. ¿Ya? ¿Cómo boicotearon en ciertas provincias las alianzas? Por ese criterio de que solito Alianza País. O sea, Alianza País es el fin en sí mismo. No, eso está totalmente equivocado. La revolución, la patria es el fin. Y mientras más amplia la coalición, mejor. Entonces, ¿cómo boicotearon en determinados sectores los acuerdos? Y ahí están los resultados, ¿no? Por ejemplo, Carchi no se llegó a un acuerdo fuimos solos y bueno, ese movimiento local, que no es adversario al régimen, es muy amigo, muy cercano, quería la alianza con nosotros, mire la victoria electoral que ha obtenido, por el contrario, mire el fracaso que nosotros tenemos en Carchi. Por eso también hablo de estructura, ¿no? Nos falta mucha estructura. En Quito, esta elección, ¿no?, nos demostró que incluso abiertos engaños. 1066 centros, ¿cómo se llaman? Los comités de revolución ciudadana, CRC. Convocamos a los 1066, fueron 400. Y el resto ni siquiera existían. Y los 400, los comités, muchísimos eran una persona. No podemos como revolucionarios vivir engañados. Entonces, por supuesto que habrá una reestructura en Alianza País. Estas elecciones mostraron muchas vulnerabilidades, que están confiados en lo que hace el gobierno nacional, no en territorio, no estructuras de territorio, no liderazgos claros en territorio, con excepciones. Por ejemplo, aquí en Guayas, maravilloso, ¿no? Una directora como María Los Ángeles, una candidata como Viviana, la gente cómo se esforzó. Pero en otras provincias es claro que las directivas son sectarias, que no hay estructuras, que no hay trabajo, que esperan que todo le resuelva. Creen que con el paraguas del gobierno nacional
por si acaso. O sea, todas las encuestas nos ponen los niveles más altos de popularidad, de apoyo, etcétera, al gobierno nacional. Creen que con ese paraguas está asegurado lo local y están equivocados. ¿Ok? El gobierno nacional tiene mucha influencia en elecciones nacionales. Lo local tiene otra lógica totalmente diferente. En estas elecciones, por ejemplo, para alcaldes hay 221 lógicas diferentes. Por eso se necesita el movimiento para lo local, ya construir la revolución. Yo lo dije en campaña. Y eso nos falta todavía muchísimo. Por supuesto que habrá una reestructuración. Vamos a invitar, señor presidente, a Luis Encalada de Radio Tropicana para que haga la siguiente interrogante. Adelante, por favor, Luis. Señor presidente, buenas noches. Luego de conocer los resultados adversos en las elecciones seccionales, ¿considera usted hacer un cambio en el gabinete de su gobierno y qué futuro tendrían los cuadros de Alianza País que participaron en los comicios electorales 23 de febrero? Bueno, es que yo rechazo primeramente que sean resultados adversos. Por supuesto, el día domingo, lamentablemente, los exipol se hacían en Quito, Guayaquil y Cuenca y perdimos en Quito, Guayaquil y Cuenca. Pero ojalá se hubiera hecho en Esmeraldas, pues. Ojalá se hubiera hecho en la prefectura de Napo, que la ganamos. ¿Saben lo que es la prefectura de Napo ganarla? ¿Ya? Ojalá se hubieran hecho en Milagro, pues en Durán. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces, primero rechazo que es un fracaso electoral. No es una victoria como lo hubiéramos querido. O sea, Quito duele mucho. Cuenca duele, en menor medida porque no es que ha ido a manos de un opositor, sino un amigo que circunstancialmente no corrió por la 35, ¿no? Pero si no hubiéramos tenido a Paul Grandas, extraordinario alcalde, probablemente Marcelo podía correr con nosotros. La cuestión fue Quito, y Quito es importante, eso sin lugar a dudas, y Quito es básico para la gobernabilidad. Yo antes había hablado con Alicia Mera, con el secretario de Administración, antes del 23 de febrero, independiente de los resultados, creíamos que era necesario oxigenar el gabinete. Entonces va a haber una crisis de gabinete. Mañana tengo reunión y pediré la renuncia a todo el gabinete, ¿no? Eso lo habíamos planificado antes de los resultados del 23 de febrero. Miren, nosotros no somos muy caídos en la hamaca en estas cosas. Entendemos esto y hacemos estudios, etc. El problema no es el gobierno, ¿ok? Se pudo ganar en muchas más plazas, pero es la estructura, es Alianza País, no es el gobierno, ¿no? Pero en todo caso sí creemos que se requiere una oxigenación. Y sobre los compañeros que no han ganado, son extraordinarios compañeros. Augusto Barrera es uno de los tipos que más sabe de ciudades en el país. Paul Granda, ni qué decirlo. Entonces, obviamente, continuaremos contando con ellos, ya sea precisamente para consolidar Alianza País, porque en buena hora que no hayan dado este sacudón. Insisto, no me estoy contradiciendo, o sea, es una victoria, o si no defina, ¿por qué dice que es fracaso? Tú dijiste su fracaso. O sea, ya, entonces por perder Quito, Cuenca, es fracaso electoral. Ok, no, definido de esa forma, es fracaso. Okay. Simplemente digo que son ciudades importantes para definido de esa forma es fracaso. Si Quito, Cuenca define la victoria y el fracaso, no la define Esmeralda, no la define Milagro, no la define Durán, no la define Coca, no define Maca, no define hasta Puerto Vaquerizo en Islas Galápagos. Si es Quito y Cuenca, bueno, perdimos, fue fracaso entonces. Pero en todo caso, ese sacudón, yo no comparto eso, ¿no? Eso es menospreciar al resto del país. Ese sacudón, bienvenido. Tal vez fue muy costoso el sacudón, pero bienvenido. Porque yo sí creo que nos estamos anquilosando, no en el gobierno, pero sí en la organización política. Esto ha demostrado muchas vulnerabilidades de Alianza País en lo local, que no se notaban cuando eran elecciones nacionales, pero se han evidenciado en lo local. Entonces necesitamos consolidar el movimiento. En algunas provincias necesitamos tener movimiento, porque no existe. Es puro bluff, hablemos claro. Entonces, han faltado muchísimas cosas. Buena información, buenas encuestas, brigadistas en los barrios, ¿no? Hubo errores en la administración municipal de Quito. ¿Cómo es que nadie nunca nos informó de los barrios, por ejemplo? ¿Cómo es que un movimiento tan grande, tan exitoso, un proceso tan exitoso como la Revolución Ciudadana, no tenga desde la ciudadanía información cuando en sus administraciones hay alguna falla? ¿Cómo eso no nos llega? Entonces son grandes errores, ¿ya? Hasta incluso manejar buena información. Necesitamos una unidad de estadísticas, de análisis, etc. Entonces, para esa consolidación de Alianza País, te insisto, esto nos demuestra que necesitamos un movimiento. El gobierno es el paraguas nacional, pero para elecciones nacionales. Para lo local se necesita ese movimiento, ¿ya? Necesitamos cuadros para consolidar ese movimiento. Ahí, por ejemplo, un Augusto Barrera, un Paul Granda, grandes organizadores, líderes, etcétera, nos pueden ayudar muchísimo. Y obviamente para la administración, vamos a hacer una crisis de gabinete y probablemente pues tomaremos en cuenta, de hecho tomaremos en cuenta, no probablemente, tomaremos en cuenta con seguridad muchos de los nombres de nuestros compañeros, excelentes compañeros,
que por diferentes motivos no lograron el puesto al que aspiraban o perdieron el puesto en que estaban. Por ejemplo, una de las cosas que más nos sorprendió es Jorge Martínez. Jorge Martínez es el alcalde de Ibarra, ha transformado Ibarra, vaya a ver. De hecho, la gente, todo el mundo reconoce que es un excelente alcalde, es presidente de Asociaciones Municipales de Ecuador y pierde. ¿Y sabe cuál es una observación de la gente? Porque hicimos una pequeña encuesta, es que nunca sonríe. Entonces, las dinámicas locales son muy particulares. Pero con Jorge, sí, la verdad es que nunca sonríe, pero un tipo muy serio. Pero Jorge Martínez es un cuadro de primer nivel. Entonces, obviamente, seguiremos contando con esos compañeros, ya sea en el movimiento o en el propio gobierno, en la propia administración. Señor presidente, vamos a dar paso rápidamente a César Eduarte de Ecuador TV. Por favor, César, adelante. Presidente, buenas noches. Una consulta. ¿Qué lineamientos se van a dar en el caso de Guayaquil a las personas que resulten elegidas concejales, tomando en cuenta que en campaña Viviana Bonilla y usted ofrecieron algunas obras a Guayaquil? ¿Qué lineamientos se van a dar y si obviamente va a intentar darse un acercamiento con Jaime Nebot? Gracias. Dar un acercamiento. Sí. Bueno, si me pide cita, pues con todo gusto para atenderlo. No con todo gusto, pero lo atenderemos. ¿Cuál es la labor de los concejales? Obviamente evitar los excesos de un modelo con el cual no estamos de acuerdo, del garrote, de la exclusión, de fundaciones, fiscalizar aquello y por supuesto tratar de promover las obras que creemos que son buenas para Guayaquil y que hemos ofrecido en campaña. Ese Guayaquil Verde. El malecón de Pascuales a Puerto Nuevo no se podrá hacer sin la cooperación del municipio. El tren ligero no se podrá hacer. Y eso del, ¿cómo le llamaron? Aerobús era, ¿no? Es una demagogia de última hora, no se puede jugar así con esto, no tiene ni pie ni cabeza, no tiene rentabilidad económica ni factibilidad técnica, creo que va a tener. En cambio, el tren ligero es algo estudiado con consultores españoles, pero para eso se necesita el municipio, porque es competencia municipal. Y ahí sí hay exclusión, ahí sí hay falta de participación, porque es la dictadura de la mayoría, no solo eso. Hacen reuniones públicas con las barras social cristianas, y si un concejal osa contradecir al alcalde, hasta ha sido golpeado, agredido, y muchas veces la prensa corrupta ha hecho mutis por el foro. Entonces, durísimo, durísimo ser concejal de minoría, más aún en el Cabildo Social Cristiano, en este caso en los Cabildos Social Cristianos, ¿no? Porque el mismo estilo han sido el resto, Machala, etcétera, pero sobre todo en Guayaquil, pero tendrán que cumplir con su deber, para eso fueron elegidos, y básicamente fiscalizar, proponer y tratar de impulsar las obras que nosotros ofrecimos en campaña y que no se podrán hacer sin la colaboración de la alcaldía de Guayaquil. Presidente, muchas gracias. Vamos a continuar con José Luis Calderón, por favor, de TC Televisión, con su pregunta. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo avanzan los planes de potenciar la industria local, una de las pretensiones para imponer mayores exigencias en la importación de ciertos productos? Mañana se habría generado una convocatoria por parte de la Cámara de Comercio de Guayaquil que quiere dar a conocer a la opinión pública el incumplimiento de compromisos por parte de autoridades gubernamentales y el perjuicio que esto genera tanto en lo relacionado a la resolución 116 del COMEX. Quisiera obtener alguna reacción de su parte. Bueno, ojalá eso no sea el inicio de lo que predije y que esperaba estar equivocado, ¿no? Que con la victoria de la extrema derecha en Quito se insufló de aire la derecha que estaba derrotada, desarticulada. O sea, a nivel nacional son un desastre, no ganan nunca. El señor Nebot ha dicho que esta derrota es el presidente. Bueno, si estoy tan derrotado y tan desgastado, que apoye la reelección y nos vemos en el 2017. ¿Qué le parece? Le hago esa propuesta, ¿ok? Entonces, pero estaba derrotada, destrozada. Entonces han ganado algunos gobiernos locales y viene la beligerancia. Ojalá no sea parte de lo que temía, ¿no? Esa derecha que se cree de nuevo con gran raigambre popular y oponerse a todo el tiempo. Pero veamos qué dicen, porque no sé qué se habrá incumplido. Por el contrario, ¿no? Todo esto ha sido muy exitoso, ya suena hasta risible, ¿no? Después de tantos tiempos, en el siglo XXI, año 2014, Ecuador podrá sustituir las papas fritas que se importan. Entonces, no sé quién puede estar en contra de eso, pero esperemos qué dicen, ¿no? Bueno, la reunión con los empresarios ha sido muy buena, con los verdaderos empresarios. Lo que pasa es que cuidado, eso deben tener muy claro, y los jóvenes sobre todo. Aprendamos a analizar. El verdadero empresario, el que busca rentabilidad para su empresa, nos adora. ¿Quién ha perdido plata con la Revolución Ciudadana?
Y no por privilegio, sino por la buena marcha de la economía, por justicia, por buscar el justo equilibrio entre capital y trabajo, etc. ¿Quién ha perdido plata? Han ganado más que nunca. Pero pese a eso, hay empresarios, entre comillas, que cuentan los días para que se caiga el gobierno. ¿Por qué? Porque es otra lógica. Ya no es la lógica empresarial, es la lógica del poder. No nos dominan. Y así han subsistido siglos, dominando los gobiernos. Ya no ponen al ministro de Industria, ya no ponen al gerente del Banco Central, etc. Y esa es la lógica que les ha permitido subsistir durante siglos. No la rentabilidad de sus empresas, dominar a los gobiernos, la lógica del poder. Entonces esa gente nos odia. Entonces la relación, porque no nos dominan, ¿no? La relación con los verdaderos empresarios, excelente. La relación con estos que serían empresarios, ¿no? Los de la lógica del poder, terrible. Y me preocuparía cuando tenga buena relación con esa clase de empresarios. No voy a dar nombres, no voy a dar nombres, pero vaya a ver cuál era la central de campaña de la derecha en Quito. Que nadie se engañe al respecto. ¿Y de dónde venía el financiamiento? ¿No? Lo mismo que llevaron a Yamil Maguada al poder, ¿no? Banca y comercio. Ahí no hay dónde perderse. Señor presidente, vamos a dar paso de inmediato a Alan Donoso, del periódico Liberal. Por favor, Alan. Buenas noches, señor presidente. Formo parte de un medio de comunicación digital escrito, el Liberal EC, de iniciativa ciudadana y sin fines de lucro. Usted ha reiterado la necesidad de hacer irreversible el plan de desarrollo del país con el fin de erradicar la pobreza y transformar la matriz productiva. ¿Nos podría decir cómo afectará a dicho plan no haber logrado en las elecciones las alcaldías de las principales ciudades del Ecuador, como Guayaquil y Quito? No tiene mucho que ver, ¿no? Las políticas productivas y el desarrollo productivo, por supuesto, ¿no? También es competencia sobre todo de los consejos provinciales, pero tiene mucho, es muy determinante el gobierno nacional, su política, entrar un TLC, no entrar un TLC, crédito, etcétera, ¿no? Más bien, los gobiernos locales son fundamentales para la gobernabilidad, empezando por Quito, y servicio al ciudadano. Por ejemplo, agua potable, alcantarillado. Es una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. 95% de cobertura para el 2017. Es uno de los indicadores de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, tener esos servicios. Para superar aquello, necesariamente se requiere la cooperación de los gobiernos locales. Entonces, más bien para servicios al ciudadano, ordenamiento territorial. Ese es uno de los principales problemas. O sea, el principal problema del país es un barril sin fondo. O sea, es mucho más barato planificar una ciudad, tener lotes con servicio, agua potable, alcantarillado, etcétera, y que después vayan las casas, a como se hace aquí. Se invade y después de años de lucha tener agua potable, alcantarillado, cuando ya todo está mal, ¿no? Y la gente ya vivió mal y sin esos servicios muchas décadas y sigue viviendo mal después, porque todo creció en desorden. Para eso es crucial pues la labor de los municipios. Y aquí hay municipios que no solo permiten eso, impulsan eso. Es durísimo para el gobierno, ¿no? Entonces se necesita de muy buenas administraciones municipales para un buen desarrollo urbano, para seguridad ciudadana, parques, iluminación, etcétera, para servicios a la ciudadanía, agua potable, alcantarillado, relleno sanitario. Y de ahí se derivan muchas cosas, no contaminar los ríos, no contaminar el ambiente, etcétera. Entonces, para servicios ciudadanos son cruciales los gobiernos locales. Y para gobernabilidad, sobre todo determinados gobiernos locales como el de Quito, son fundamentales. ¿Okay? Permítanos una última interrogante. Imagínate por un instante alcaldes, etcétera, que quieran cerrarnos vías. La Amazonía. No quieran tomarse pozos petroleros. Entonces, volver al Ecuador del pasado sería terrible. Y para eso es crucial tener buenos gobiernos locales. Que no sean irresponsables, que no ofrezcan demagogia, que no llamen a la violencia, a la división, etc. Prohibido olvidar, hemos tenido 7 años de estabilidad. ¿Qué edad tienes tú? 6. Cuando empezó el gobierno tenías 19, al final sí te acuerdas, pero por ejemplo un chico que actualmente vota 16 años, cuando empezó el gobierno tiene 9 años, ni se da a acordar de esta cosa. Un chico de 20 años, tiene 13 años, creen que no existen estas cosas, pero prohibido olvidar lo que era el país, 10 años, 7 presidentes, muchas veces por gobiernos locales, ¿no? El mismo de Quito, que movilizaba gente para desestabilizar gobierno. Toma de pozos petroleros, cierre de carreteras, ya se olvidan de eso. Es fácil olvidar, ¿no? No olvidemos el pasado, no nos quedemos en el pasado, pero no olvidemos el pasado para no cometer los mismos errores. Entonces, son cruciales los gobiernos locales para la gobernabilidad. Una última pregunta, señor presidente. Lo va a hacer Jorge García de Gama TV. Adelante, por favor. Señor presidente, muy buenas tardes. ¿Qué opinión le opinas el proceso de transición que va a haber en el municipio de Quito? Gracias, buenas tardes. No sé, puede ser cuestión del alcalde saliente y el alcalde entrante. Es un gobierno autónomo.
supongo que va a ser un proceso ordenado. Augusto Barrera es un gran técnico, una persona muy responsable, un gran patriota. Él ha dicho, a diferencia del municipio que yo recibí, voy a dejar un municipio en marcha. Y estoy seguro que habrá total apertura, transparencia y decisiones responsables para que la labor de su sucesor, Mauricio Rodas, sea de lo más exitosa. Porque si es exitosa, es el éxito para las quiteñas y quiteños. Estoy seguro que va a ser una transición absolutamente transparente, eficiente, bien intencionada por el bien de Quito. Señor presidente, le agradecemos la gentileza suya por este conversatorio. Bueno, todavía no me responden. Bueno, el compañero sí me respondió acá, ¿no? Que es victoria o derrota. Entonces, perder Quito y Cuenca es derrota, perdimos. Si era el partido más votado, tenía mayor cantidad de alcaldías, prefecturas, etcétera, es como normalmente se entiende una victoria, hemos ratificado esa victoria, la 10ª victoria de la Revolución Ciudadana, duela a quien le duele. Presidente, precisamente sobre eso quería preguntarle. Derrota, victoria. Buenas noches, Nelson Cornejo de Radio Cenit. El problema es que usted representa en Alianza País, es el director nacional. Y el momento en que usted pide el voto para el candidato alcalde a Quito, para el candidato alcalde a Guayaquil, la derrota se la toma como que es para Rafael Correa y no para Alianza País. Es el análisis que hacen ciertos sectores. Entonces la pregunta es esa, la derrota es para Rafael Correa por haber salido a pedir el voto, presidente. Yo creo que esos análisis tan pobres no merecen el menor comentario, pero si eso es cierto, maravilloso. ¿Cuáles son esos sectores? La misma opinión en la prensa. ¿Qué prensa? La misma opinión. Ya, entonces, mire, yo le voy a mandar una cartita de compromiso, ¿ya? Porque entonces quiere decir que estamos derrotados. Qué bueno para ellos. Se va a acabar la Revolución Ciudadana. Le voy a mandar una cartita de compromiso para que apoyen mi reelección, la reforma constitucional para reelección. Como estoy derrotado, qué bueno para ellos. Van a firmar enseguida. Vamos a ver si firman. Y nos vemos en el 2017. ¿Qué le parece? Hasta la victoria siempre, compañero. Muy amable, señor presidente. Gracias.